pues ora por ella, ¿verdad que sí? Pero Carlos y yo en verdad nos sentimos muy privilegiados de estar en este lugar porque estamos pisando tierra santa. Como estamos. No tenemos que sacudir nuestros zapatos, nuestras sandalias, sino hay que decir paz en este lugar, porque en verdad está la presencia de Dios. Gracias, y nos vamos a estar conociendo más bien, pero miren, no se asombren por el mensajero que Dios les trajo hoy. Él lo amamos en casa, lo honramos y lo respetamos. Carlos te hace reír porque él lloró mucho tiempo, pero ahora en el Señor, ¿verdad? Tenemos ese gozo que debemos tener en nuestras casas. Y no proclamamos tener un matrimonio perfecto, pero sí declaramos tener un matrimonio feliz. Así que tenemos la familia Ortiz, que está muy contenta de estar aquí representando a Cristo en este lugar. Y solo quiero decirles que yo me acuerdo en un tiempo cuando yo no entendía todas las cosas, que Dios me dijo que yo me iba a casar con Carlos Ortiz, que él iba a ser el marido que Dios había apartado para mí. Y yo no podía creer, porque cuando yo oí el testimonio de Carlos, yo decía, Señor, yo me guardé toda mi vida para ese príncipe azul y tú me lo estás dando azul marino. No entiendo, Señor. Yo me guardé toda mi vida para ese príncipe, ese Señor, y yo no entiendo de dónde tú lo sacaste, ¿verdad? Porque yo no entendía en verdad. Yo crecí en un hogar cristiano y me guardé. Y yo dije, Señor, tú me vas a dar un siervo de Dios, me vas a dar un hijo de un pastor, a lo menos un hijo de un diácono, pero me vas a dar a alguien que te sirve. Y cuando Dios me dice que era Carlos, yo en verdad no lo entendía. Y yo decía, pero Señor, esa piedra en bruto, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero el Señor me dijo algo. El Señor me dijo algo. Miren, muchas veces no entendemos lo que Dios hace, pero Dios tiene todo bajo control. Cuando yo pensaba en un tiempo que Carlos era una piedra en bruto, es verdad, por el testimonio que él daba, el Señor me dijo, Norma, lo que yo he limpiado, no te atrevas a llamarle inmundo. Y miren, esa piedra en bruto que yo pensaba, Dios sacó un tesoro, y ese tesoro es mi esposo. Yo lo amo. Él ha venido a endulzar y me ha venido a llenar mi vida de alegría. Y así que les presento y les voy a prestar a esta joya que es mía y me la llevo. Pero se los voy a prestar un ratito para que se gocen a través de su vida. Gracias. Yo les amo. ¿Por qué ahora se me dijo bruto, piedra bruto? Lo que faltó que me dijera miserable. No se ríen, yo tengo que sufrir con ella. Pero Dios ha sido súper increíblemente bueno. El salmista decía en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová que iremos. Entonces es una alegría estar en la casa del Señor. Y si de momento me da una locura por ahí, si a mí me da con profetizar, me da con reírme, una locura es que me da, no tengan miedo. Ya no me meto droga, pero creo que me quedó humo en la cabeza o algo así. Pero después de ver a su pastor haciendo así, dirá, este es de los míos. Diga conmigo, locura. Es el evangelio que es. El evangelio que es. Y si el evangelio es locura, el que lo predique es un. ¿Y quién llamó a ese loco? Dios. Dios está rete loco para llamar a nosotros como locos a predicar la locura del evangelio. Y más locos están ustedes que nos escuchan. Dígale a su lado, ¿qué pasó, loco? Así que yo no sabía que había filipinos en la iglesia. Este es el filipino. Este tiene cara de
tiene ojos de regalo, que los abra, abre los ojos. Así que póngase de pie, ponga su mano derecha en su corazón y dígale: Dios mío, háblame y provócame en el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí, váyase conmigo a San Lucas capítulo 3. Estamos de pie, dijo un amigo, no tanto por reverencia, sino por ejercicio, porque hay gente que lee la Biblia de pie, pero no diezma. ¿De qué le vale leerla de pie? Hay gente que lee la Biblia de pie, pero no se somete a su marido. Hay jóvenes que leen la Biblia de pie, pero no respetan a sus padres. Entonces, leerla de pie no es tan importante como vivirla. Diga, vivirla. Hay material que está de venta, pero eso no es tan importante en estos momentos. Lucas capítulo 3, verso 21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, diciendo, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue ¿qué? Diga conmigo, también. Él no tenía que bautizarse, pero él se bautizó. Diga conmigo, obediencia. Dice, y orando, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó al cielo? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía? Este es mi hijo amado, en él tengo que complacencia. Diga conmigo, 2 por 3. Se puede ser 2 por 3. Es una palabra que Dios me dio hace poco. Iba rumbo a España y quisiera hablar sobre 2 requisitos, 3 beneficios. Diga, 2 requisitos, 3 beneficios. Diga 2 por 3. A nosotros nos gusta, en Puerto Rico dicen ganga, nos gustan las ventas, nos gusta el de compra esto y te damos lo otro. Estuvimos en España la semana pasada, en Barcelona, y todos están hablando de la economía mundial, de todo lo que está pasando, y cosas que costaban 50 euros, ahora lo puede comprar a 20 euros. Lo que es problema para algunos se ha convertido en bendición para otros, y siempre estamos buscando qué es lo que yo puedo invertir y poderle sacar más. Por eso están los dividendos, por eso están las inversiones. ¿Cómo puedo sacarle mejor? Y me gustó lo que estaba diciendo el pastor Abraham, que si en el mundo secular, la gente secular va a abusar de lo que es tuyo porque no le interesa quién eres, lo va a perder. ¿Por qué no invertirlo en algo que sí vale la pena, como el reino de Dios? Pero quisimos saber una historia muy simple, como la historia de lo que se llama el bautismo de Jesús en presencia de Juan el Bautista, para hablar sobre 2 cosas que son muy importantes. Estas 3 cosas producen 3, digan 2 que producen 3. Y una de las cosas que a mí me gusta de la palabra, me gusta leerla, me gusta masticar.